Buenos días chicos. Hoy día jueves tenemos personal social. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien. Nuestro tema de hoy es cuidamos nuestro mundo. ¿Por qué debemos cuidar nuestro mundo? ¿Se han preguntado ustedes? Bueno, nuestro mundo tiene amenazas y algunas de ellas son de la propia naturaleza. En la Tierra se produce una serie de fenómenos como resultado de la dinámica interna y externa del planeta. Y esto produce erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, sequías. Estos fenómenos naturales se pueden convertir en desastres cuando afectan la vida de la población u ocasionan grandes daños materiales. Tipos de desastres naturales o fenómenos naturales. Uno es cuando se produce en el interior de la Tierra. ¿Y en qué resulta? La consecuencia es actividad sísmica, actividad volcánica, maremotos. ¿Qué ha pasado allí? Un movimiento sísmico. ¿Ocasionado un desastre? Sí. Las personas que vivían allí se quedaron sin casa, sin comida, ¿no? Sin sus cosas, y algunos hasta pierden la vida. El número 2 viene a ser los procesos dinámicos en la superficie terrestre. ¿Qué ocasiona? Huaicos, deslizamientos, derrumbes, aludes, aluviones, desglaciación. Ahí está. Esto es Chosica, ¿verdad? En Chosica siempre en verano caen huaicos y ocasionan desastres, sí. Muchas personas se quedan sin nada, algunos pierden la vida. Número 3. Es producido por los fenómenos meteorológicos oceanográficos, como la corriente del Niño, las inundaciones, sequías, temporales y heladas. Ahí está. ¿Cómo se llama esto? Una inundación, ¿verdad? Mire, se ha llenado de agua. Parece que fuera de su casa hay un río o una laguna. ¿Pero es así? No, se ha llenado el agua, se ha inundado. Muy bien. ¿Por qué? Porque de repente cayó demasiadas lluvias. A pesar de ser costa, llovió demasiado y se inundó. Es un desastre natural o fenómeno natural. El número 4 tiene su origen biológico, como son las plagas, las epidemias. Mire, ¿qué está pasando allí? No hay un enfermo, muchos enfermos. Es lo que está pasando ahora, ¿no? El COVID-19 es una pandemia, ¿verdad? A nivel mundial las personas se han contagiado este virus y muchos de ellos están perdiendo la vida. Desastre se origina por la ocurrencia de un fenómeno natural y la presencia de una población vulnerable, porque no ha hecho ninguna prevención para el desastre. Es posible reducir los niveles de vulnerabilidad siempre que se aplique una gestión de riesgo adecuada y participativa. Una zona vulnerable es cuando se encuentra en situación de riesgo. Por ejemplo, si las viviendas son precarias, en una región donde las inundaciones son frecuentes o la población carece de información, el riesgo es mayor y aumenta la vulnerabilidad. El Perú, por la ubicación geográfica que tiene en el cinturón de fuego del Pacífico y por las características de su clima y su relieve, es un país vulnerable a desastres naturales, originados por terremotos, inundaciones, huaicos, heladas, sequías. ¿Y nosotros dónde vivimos, niños? En el Perú.
El grado de vulnerabilidad de una población depende de los siguientes factores. Del factor físico, o sea, dónde está ubicada la casa, ¿no? La ubicación de la población en una zona de riesgo. Hay personas que tienen sus casas a la ribera de los ríos. ¿Eso está bien? Los hace vulnerables. Ecológico, cuando los efectos de la contaminación ambiental afectan, ¿no? Social, la falta de organización de una comunidad. No han hecho ningún tipo de prevención para los desastres naturales. Económico, la pobreza de las poblaciones en riesgo. La pobreza hace de que estén mal construidas sus casas, que no tengan un botiquín, por ejemplo, para cuando pase un desastre. No hay nada para cuidarse. Ese es el factor económico. Y el factor político es la falta de una gestión adecuada por parte de quienes, de las autoridades. Y el factor educativo es la falta de información y un bajo nivel educativo de la población. Esos factores hacen que estemos vulnerables, niños. Amenazas de la naturaleza. Vamos a contestar entre todos, ¿ya? ¿Por qué ocurren los fenómenos naturales? ¿Cuál de ellos les parece más peligroso? ¿Por qué? A ver, ocurren porque la Tierra se encuentra en constante cambio debido a su dinámica interna y externa. El más peligroso es la actividad sísmica porque puede destruir los edificios y puede producir muchas muertes. Mencionen 2 desastres de origen natural que hayan ocurrido en tu región y explique cuáles fueron sus efectos en la población. A ver, cuando ustedes todavía no nacían, claro, todavía no nacían, pasó, ¿qué pasó, niños? Un terremoto, ¿sí? Allá en Pisco. Destruyó muchas casas, muchas personas murieron. Sí, niños. Entonces, ese es uno. Otro, bueno, los huaicos que todos los años pasan en verano, ¿verdad? Me averiguan otros y me los ponen acá, por favor. Contesten estas preguntas porque hay varias cosas naturales, desastres naturales que han ocurrido en nuestra región. ¿Consideran que los desastres los origina la naturaleza o el ser humano? ¿Por qué? ¿Quién? El ser humano. Porque es el quien se expone a los fenómenos naturales o no toma en cuenta las medidas necesarias para afrontar lo que ocurre en su espacio geográfico. Sabemos lo peligroso que es construir las casas en la ribera de los ríos y lo siguen haciendo. Y muchos de ellos siguen viviendo, les han dicho que salgan de ahí, siguen viviendo ahí. Ellos mismos se exponen, ¿verdad? Lee el siguiente texto, Casitas Calientes. Puno es una de las regiones más afectadas por las heladas. Hace muchísimo frío y con las heladas peor. Para prevenir sus graves efectos, un grupo de instituciones privadas y la Municipalidad Provincial de Carabaya han desarrollado el proyecto Casitas Calientes. Este proyecto consiste en acondicionar las viviendas con un sistema tecnológico que permite captar el calor de los rayos solares en el día para incrementar la temperatura hasta en 10 grados por las noches. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los efectos que pueden tener las heladas en la población? ¿Pueden vivir felices? ¿Qué les puede hacer a los que viven allí? El tanto frío. ¿De qué manera estas viviendas contribuyen a combatir estos efectos? Muy bien. Los efectos pueden ser las enfermedades respiratorias y hasta la muerte de las personas debido a las bajas temperaturas. También sus animales. Mueren muchos animalitos por las heladas. Estas viviendas, casitas calientes, hacen posible que las temperaturas no sean tan frías y causen daños a quienes viven en ellas. En buena hora ese proyecto, ¿verdad, niños? Imagínense a un pequeño con tanto frío, hasta su piel se pone cuarteada, se abre a veces la piel de tanto frío,
Sí, niños. Es terrible el frío ahí en Puno. Cuando no hay heladas, imagínate cuando hay heladas. Amenazas de la naturaleza en el Perú. En la costa tenemos los sismos producidos por la tectónica de las placas, por la ruptura gradual de las cortezas o por la actividad volcánica. Miren los efectos. Estas son las consecuencias. Nosotros donde vivimos, en cualquier momento puede pasar un movimiento sísmico, niños. Y ya saben, por la geografía misma de nuestro país. Dos, tenemos maremotos. Se originan después de un sismo en el mar o en el litoral y producen una fuerte agitación de las aguas que pueden arrasar con los poblados costeros. Podría ocurrir esto, miren. Qué horror, ¿verdad? Estos son los posibles desastres naturales en la costa del Perú. Ahora veamos en la sierra. En la sierra, ¿qué se puede producir? ¿Qué es esto? Un huaico. Mire, no puede pasar el ómnibus porque el huaico ha dejado lodo, piedras, barro por la pista. Son deslizamientos de rocas, lodo, tierra por las quebradas de las montañas. Generalmente es en la temporada de lluvias, entre los meses de diciembre y abril. Y número 2 tenemos lo que estábamos diciendo. Esto es Puno. ¿Esto es tierra o es hielo? Miren bien. Hielo. Las heladas. Miren cómo está abrigada esta pobre mujer. ¿Y ustedes creen que no tenga frío? Por más que esté abrigada, esto es terrible. ¿Cómo se llama eso? Heladas. Son causadas por el descenso brusco de la temperatura a menos de 0 grados centígrados y ocurre entre los meses de mayo y septiembre y suelen estar acompañadas de granizada y nevadas y que ocasionan enfermedades bronquiales y hasta la muerte del ganado. En la selva, ¿qué desastres naturales hay? Tenemos las inundaciones. Miren cómo se ha salido el río. ¿Por qué? Porque ha aumentado su caudal. ¿Y por qué ha aumentado su caudal? Porque llueve demasiado. Se ha llenado de agua hasta en las casas. Miren. Ocurren a consecuencia del aumento repentino del caudal de los ríos amazónicos en épocas de crecida durante la temporada de lluvias, entre los meses de diciembre y abril. Como consecuencia, los poblados aledaños a los ríos quedan inundados. 2. Miren lo que ha pasado. No puede pasar. Este camión ha quedado, miren, volteado ahí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Huaicos, que son deslizamientos de terreno que causan graves daños a las poblaciones. Comúnmente sucede en la selva alta debido a la inestabilidad del terreno y la intensidad de las lluvias. ¿Cómo se llama esto que está haciendo esta persona? Está fumigando. ¿Por qué? Porque posiblemente hay una epidemia. ¿De qué? De dengue, de fiebre amarilla, ¿no? Epidemias. Las más frecuentes son las enfermedades infecciosas como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria. Y esto ocurre a efecto de las inundaciones, porque ahí se reproducen más los mosquitos. Y esto, miren, todo oscuro, no se ve el sol y es la selva. ¿Cómo se llama? Friaje. Se produce cuando las masas del aire frío ingresan a la selva, ocasionando temperatura baja, muy baja. Esto ocurre entre los meses de junio y septiembre. Amenazas de la naturaleza en el Perú. Identifica cada fenómeno natural, luego averigua en internet sobre los efectos de cada uno en la población. ¿Esto cómo se llama? Sí. ¿Y esto cómo se llama? Esto todo está blanco y esto está lleno de agua.
Sismo, huaico, helada, inundación. Los efectos del sismo: destruyen viviendas, edificios, puentes. Como consecuencia provocan muertos y heridos. El huaico, los efectos: bloquea las carreteras, pérdida de cultivos, destrucción de viviendas, pérdida de vidas humanas y muchas personas heridas. La helada: infecciones respiratorias, especialmente en los niños y los ancianos, que les puede llevar a la muerte. La ganadería se ve afectada por la falta de pastos y por las bajas temperaturas. Inundaciones, ¿qué ocasiona? Pérdida de los cultivos y la infraestructura de las carreteras, los puentes. También originan la proliferación de insectos que pueden generar enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla. ¿Qué acciones debería tomar la población para afrontar estos fenómenos? Debe organizarse en brigadas para identificar las zonas con mayor riesgo y establecer las rutas de evacuación y un sistema de respuesta ante las emergencias. Y también debe pedir el asesoramiento del INDECI, que es el organismo encargado de esto. Lee la sección Más informados de la página 78 y explica por qué crees que se han elaborado un mapa de vulnerabilidad física. Porque a partir de la identificación de las zonas vulnerables del país, la población y las autoridades pueden tomar las medidas preventivas para evitar los desastres. Miren chicos, dos cosas. Esto sucedió en el año 1970 y esto en el 2007. ¿Cuál vi yo? Este. Acá todavía no nacía. Este sí vi y me asustó muchísimo. Fue el primer terremoto que yo pasé. Fue terrible, niños. No dejaba de moverse la tierra. Se movía, se movía y se movía. Los postes se bajaban y se levantaban. Se bajaban y se levantaban. Era una cosa muy sorprendente y terrorífica, niños. Es terrible, ¿no? Un movimiento sísmico de gran intensidad. Esto pasó en el año 1970 en Yungay, Ancash, un terremoto, exactamente el 31 de mayo de 1970. Epicentro fue en Chimbote, Ancash. ¿Qué pasó? Pasó un terremoto tan fuerte que rompió parte del nevado del Huascarán y eso se vino como una inundación sobre el pueblo llamado Yungay y tapó por completo ese pueblo. La gente que estaba en el pueblo murieron. Solo sobrevivieron los que se corrieron y subieron al cementerio en la parte más alta. Ellos sobrevivieron. El resto murió tapado. Muchos niños quedaron huérfanos. Algunos niños fueron adoptados por personas de otros países. Es una historia muy trágica la que ocurrió en Yungay. Escala: 7,9 grados de escala de Richter. Víctimas: murieron 80.000 personas y quedaron afectados 800.000. Imagínense los niños. Ahora esos niños, pues ahora son personas ya adultas, ancianas. ¿Cómo habrán quedado después de esto, no? Ellos vieron horrorizado lo que ocurría acá. Esto en Pisco, Ica, esto sí lo sentí. Acá donde vivimos se sintió fuerte, muy fuerte. Ocurrió el 15 de julio del 2007. Todavía no habían nacido, chicos, ustedes, no. El epicentro fue en Pisco, Ica. Escala: igual, 7,9 de escala de Richter. Víctimas: 597 muertos,
1.289 heridos y 431.313 afectados. ¿Qué les parece? ¿Esto, la gente estaba preparada para esto? No, para esto tampoco. Miren las casas, se cayeron toditas las casas, de Pisco, de Chincha, hasta de Cañete. Observa y escribe en el siguiente cuadro. Vamos a ver. Peligros naturales que se presentan en las regiones naturales del Perú. En la costa, inundaciones y sismos. En la sierra, sismos, huaicos y deslizamientos, aludes, aluviones, sequías. En la selva, inundaciones, huaicos en la selva alta. Sistema Nacional de Defensa Civil. Como ciudadanos tenemos que agruparnos, niños. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder estar preparados. Hay comités de defensa civil que se organizan para la prevención antes, durante y después de la emergencia. La cultura de prevención es muy importante, saber qué hacer en ese momento. Para eso se forman brigadas escolares de defensa civil, brigadas de defensa civil. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso que tienen? ¿Para qué se organizan? Para utilizar las capacidades que tenemos e involucrarnos en proyectos colectivos, tanto en la vida escolar como también en la vida civil. Hay brigadas de señalización, brigadas de seguridad, brigadas de primeros auxilios. Los comités de defensa civil, niños, promueven la intervención de los estudiantes en favor de la seguridad de la población en casos de desastres. Porque vivimos en el Perú, niños. Ya saben ustedes que en cualquier momento puede pasar un desastre natural, ¿ya? Y tenemos que estar preparados para enfrentar esta situación. Genera acciones para conservar el ambiente local y global. Zona segura en casos de sismo. Finalidad: indicarnos el lugar donde debemos ubicarnos para estar seguros ante un sismo. Salida: ¿cuál es la finalidad? Señalar la ruta por donde se debe evacuar cuando ocurre una emergencia. Extintor: la finalidad: señala el lugar donde se encuentra el extintor para sofocar un incendio. Y el círculo de concentración, ¿qué significa esto? Es donde debemos reunirnos luego de haber evacuado, es el lugar donde ocurrió, de haber evacuado del lugar donde ocurrió la emergencia. Muy bien, chicos. Tarea 1, lee. Lees lo que ocurrió acá y luego me contestas estas dos preguntas. Tarea 2. Lees, analizas y me contestas las preguntas que están acá. Tarea 3. Desarrollar estas dos páginas. ¿Ya? Muy bien, tienen 3 tareas, niños. Ustedes son niños de 6º grado. Cumplan con sus tareas y no salgan de